70% de los humedales en la Ciudad de México han desaparecido y se comprometió a su conservación. La doctora Sheinbaum negó que hubiera algún caso registrado de coronavirus en la Ciudad de México y exhortó a la población a no entrar en pánico. En el estudio hablaremos sobre los rumores e información errónea que pueden provocar las noticias falsas ante el brote de coronavirus. El presidente López Obrador hizo entrega de instrumentos musicales a músicos oaxaqueños que se presentaron en Palacio Nacional. Después de 50 años, los nuevos jefes de la NFL son la franquicia de Kansas City. Muy buenas noches, es hora de estar bien informados. Qué gusto que nos acompañe en 21 Noticias, hoy primer lunes de mes, es 3 de febrero, y yo lo invito a que permanezca con nosotros durante los siguientes 60 minutos en los que le daremos a conocer las noticias de la Ciudad de México, del país y del mundo. Y para iniciar de lleno con la información, saludo a Carla, a Erika, nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, y a mi compañera Feli. ¿Cómo estás, Feli? Muy buenas noches. Juan, muy buenas noches, gusto en saludarte, también a usted en casa, quédese con nosotros. Más adelante le diremos cuál es la situación de los planteles de la UNAM, pero antes nos vamos con un avance de la información deportiva. Toño Vargas, muy buenas noches, muy buen lunes y muchos resultados. Como no, Feli Carnaya, muchísimos resultados. El tenis, Sofía Kenin, la campeona por primera vez en su carrera, 21 años de edad, y bueno, se corona en el Australian Open. También lo hizo Novak Djokovic, un partidazo, parecía que se le iba la octava corona en el Australian Open, la alcanza a rescatar, y el día de ayer, el cierre de la NFL, la campaña número 100, y Patrick Mahomes se convierte en uno de los quarterbacks más jóvenes en levantar el trofeo Vince Lombardi. Solo el más joven fue el Big Ben con los 23 años, pero no importa, 24 años de edad y es el campeón de la NFL, y además todavía agarra más fuerza la visita que tuvo el equipo de los Jefes de Kansas City a la cancha del Estadio Azteca, porque fue en la misma campaña en donde al final se coronan. Les llevaremos el resumen entre el primero y segundo tiempo deportivo, y también les vamos a mostrar quién mejor movió el bote, Shakira o J-Lo. Se los vamos a presentar. Dicen en la cabina que fue Shakira. ¿Shakira? Sí, la verdad, Shakira se la llevó de calle, ¿verdad? Pero bueno, entre el primer y segundo tiempo deportivo hablaremos de eso. Ahora pasamos con mi compañero. Adelante, señor Juan Becerra. Te agradezco, Toño. Más adelante regresamos contigo, y yo esta noche le informo que la propuesta del Banco de ADN, la aprobación de la Ley Olimpia, abogadas mujeres en los ministerios públicos y ahora la inauguración de una agencia especializada en delitos sexuales son algunas de las acciones inmediatas que han sido implementadas por el gobierno de la Ciudad de México para erradicar la violencia de género en la ciudad. Lo invito a que vayamos a conocer los detalles. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no será solo receptora de denuncias contra la violencia de género. Se trabaja para fortalecer la atención a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de delitos sexuales. Así lo destacó la Fiscal General de Justicia Capitalina al presentar la remodelación de las 6 agencias especializadas en delitos sexuales. Se trata de espacios que contemplan lugares especiales para la estancia de la víctima, separos para los imputados, atención médica y personal capacitado en la atención a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Para que las mujeres que necesitan y merecen acceder a la justicia ante el daño que se les ha causado, lo hagan en un entorno verdaderamente terapéutico que propicie un contexto de empatía y de respeto. En el periodo del 21 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019, comparado con el 21 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020, se tienen los siguientes resultados. Se iniciaron 362 carpetas de investigación por delitos sexuales, que representan un incremento del 19.87% en relación con el periodo previo, donde se iniciaron 302. Se judicializaron 59, que en relación con las 38 del mismo periodo representó un incremento del 55%. Las vinculaciones a proceso fueron de 55, confrontadas con las 29 del periodo anterior, con un incremento del 89%. También existe un incremento en la prisión preventiva oficiosa, con un 333%, ya que se alcanzaron 26 en comparación con las 6 del periodo previo.
La violencia de género es un hecho no solo estadístico, seguirá siendo una de nuestras prioridades la atención a mujeres y a niñas, y no podemos cerrar los ojos ante el grave problema que estamos viviendo. Para enfrentar la problemática se añaden otras políticas de prevención y atención, destacó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Con la mejora de las 30 lunas, que son los centros de atención que tenemos en las alcaldías de la ciudad, este año van a recibir mucho más recursos para que puedan tener mucho mayor apoyo en personal, psicólogas, trabajadoras sociales, que tengan una mejor atención. En la Cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz. Y mire, en Agenda y Contexto, Mariana Escobedo conversó con especialistas de la UNAM sobre los paros en la máxima casa de estudios, los cuales surgen de demandas estudiantiles contra las agresiones a mujeres en los diferentes planteles. El acoso y violencia de género en la UNAM ha sido el motivo por el cual cientos de estudiantes se han movilizado y llevado a paro a diversos planteles de esta máxima casa de estudios. Una situación que, a decir de los propios profesores y alumnos, por muchos años estuvo latente pero en silencio. Un problema que hoy en día quiere ser atacado de raíz por propios estudiantes. Así lo hicieron saber en nuestro programa de análisis Agenda y Contexto. Pasa desde hace muchísimos años en la UNAM esta violencia contra las estudiantes, contra las maestras, pero no se decía nada. Sigue sucediendo, pero ¿qué pasa? Ahora las jóvenes, y eso me da mucho gusto, pues están tomando, ¿no? Las riendas del tema, no lo van a soltar porque eso es la muestra, ¿no? Estos paros, sus discursos, los comunicados que ya se han sacado para responder a estos comunicados también que hace la Rectoría. Por su parte, Itzel Maya, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, denunció la revictimización y nula apertura al diálogo por parte de la Rectoría, por lo que hizo un llamado a la comunidad universitaria. A mí me parece muy importante que justo todas las demás facultades y escuelas se unan, porque si no, o sea, la Rectoría está tomando una posición política en la que incentiva a que se acaben estos paros, ¿no? O sea, tomar esta posición política significa silenciar las demandas que están sobre la mesa. Finalmente, la profesora afirmó que los paros han sido la única forma con la que han volteado a ver el problema y exigió a la Rectoría de la UNAM abrir un diálogo con estudiantes y profesoras de la comunidad. 21 Noticias. Mañana y el miércoles, los alumnos de la Escuela Preparatoria número 9 de la UNAM iniciarán la impartición de clases extramuros en el Colegio Latinoamericano de México. Y tras 72 horas de paro, se prevé que las preparatorias 2 y 8 regresen mañana a sus actividades académicas, mientras que los planteles 3 y 6, el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales, continúan con un paro indefinido de sus labores. Además, el fin de semana, organizaciones estudiantiles difundieron a través de redes sociales una convocatoria a paro indefinido en toda la UNAM, a asambleas generales y a una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino el próximo día 5 de febrero. ¿Cuál es la demanda de los planteles? Es la erradicación de la violencia de género y la seguridad en las escuelas de la máxima casa de estudios. Y como cada lunes, el periodista Víctor Ronquillo analiza un tema de la agenda nacional. Hoy nos invita a reflexionar sobre el Plan de Política Criminal 2020 de la Ciudad de México. Adelante, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Pues pocas veces en términos de lo que podemos considerar la seguridad pública, la procuración de la justicia, hay buenas noticias. Celebro yo lo que podemos considerar un elemento determinante de políticas públicas para atender una realidad social grave en la Ciudad de México, la realidad de la inseguridad y de la creciente criminalidad. Este plan es ni más ni menos que el Plan de Política Criminal 2020, elaborado en la transformación que se está dando entre la antigua Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y lo que es hoy la Fiscalía General de Justicia. Este plan fue entregado el pasado sábado al Congreso local por la Fiscalía. ¿Qué elementos vale la pena destacar en este plan, que por cierto se aleja
de planes, de estrategias anteriormente trazadas y que han mostrado su ineficacia en este tema tan sensible que es la seguridad pública. Lo primero es que ponen en el centro a la persona. Eso es determinante. Un elemento fundamental es la especialización en atención a las víctimas. Lo otro es un ataque frontal a la corrupción. Y perdonen ustedes la expresión, pero si no se ataca a la corrupción, la impunidad permanece, porque se establecen nexos entre grupos criminales y funcionarios públicos. Eso es una realidad y eso ha permitido llevar a esta crisis de seguridad pública que existe en la Ciudad de México y que no podemos negar. Lo afortunado es que hoy se desarrolla un instrumento de política pública, que será muy pronto discutido por el conjunto de la sociedad interesada en estos temas. Muy pronto se dará a conocer, nos dicen, un documento público en relación a estos temas. ¿Qué otra parte del documento, qué otro elemento vale la pena destacar para que ustedes lo conozcan y para que veamos este cambio importante en términos de política pública vinculada a la seguridad? Van a analizarse puntualmente el trabajo de los ministerios públicos y su capacidad para judicializar los casos. Otra cosa muy importante es el diagnóstico de la criminalidad. Otro, el rediseño del conflicto, mirar a este conflicto desde otra perspectiva. Y bueno, quiero cerrar este comentario diciendo que lo que se busca es ni más ni menos que el generar condiciones para la pacificación social que tanta falta nos hace en esta ciudad y en el país entero. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en 21 Noticias. Gracias, Víctor, por tu análisis. Y mire, antes de la pausa le informo que 2 de los 11 detenidos por la fuga de 3 reos del Reclusorio Sur fueron vinculados a proceso, esto por su probable responsabilidad del delito de evasión de presos agravado. En tanto, a los otros 9 detenidos se les dictó prisión preventiva justificada, por lo que seguirán en el Reclusorio Oriente. Con esta información nos vamos a la pausa, usted no se vaya, enseguida regresamos. Al regresar, le diremos en qué estado de la República detectaron un nuevo caso sospechoso de coronavirus. Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender, un sueño que perseguir o alguien a quien amar. Este 2020 tendremos la oportunidad de seguir trabajando juntos, porque ustedes como nosotros queremos un México más justo y más incluyente. Claro, sin olvidar nuestros pilares como un mejor medio ambiente y el bienestar de los animales. Por eso, a nombre de las y los integrantes del Partido Verde, les damos las gracias por otro año de entrega y compromiso, deseándoles lo mejor para este 2020. Partido Verde. Una cosa es que no te caiga bien y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Estamos de regreso con la información, gracias por seguir con nosotros. En una hazaña de 10 días, China construyó el primer hospital para pacientes de coronavirus, el cual cuenta con 1,000 camas, 1,400 integrantes del personal médico de las Fuerzas Armadas y 450 profesionales de universidades sanitarias del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, además de un equipo de 15 expertos en evitar contagios. Aquí le presentamos una radiografía de la enfermedad que ya ha dejado más de 425 muertos al corte del 3 de febrero. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Al 2 de febrero de 2020, a nivel mundial se han reportado 14.557 casos confirmados, de los cuales 2.604 son casos nuevos y 305 defunciones. En China se han confirmado 14.411 casos y 304 defunciones, de las cuales 294 han ocurrido en la provincia de Hubei. De igual forma, se han confirmado 146 casos fuera de China y hay una muerte confirmada en Filipinas. Otros 23 países han reportado casos como Estados Unidos, Canadá,
Suecia, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Camboya, Sri Lanka, Singapur, India, Nepal, Finlandia, Rusia, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Filipinas, Malasia y Australia. En México no se han confirmado casos positivos de la enfermedad por coronavirus nCoV 2019. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha detectado 10 casos sospechosos, de los cuales 9 han dado negativo y una muestra se encuentra en proceso. Las entidades en donde se han detectado los casos son Michoacán con 1, Estado de México 2 casos, Ciudad de México 2 negativos y Tamaulipas 1 negativo. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica detectó a un hombre mexicano de 54 años residente de Wuhan, China desde hace 4 años, 5 meses, que regresó al país el 15 de enero. Días después comenzó con sintomatología respiratoria leve, por lo que fue aislado en Tlajomulco y se reporta estable. Mariana Sánchez, 21 Noticias. El coronavirus no es el primer virus o enfermedad que ha provocado una alarma mundial. Mire, en el año 2003 la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia por el brote del síndrome respiratorio agudo o severo que ocasionó 813 muertes en varios países y 646 en China. Del SARS, usted recordará, se dijo que la posible propagación se dio a partir de pequeños mamíferos. Y en 2009 la pandemia de gripe porcina provocó la muerte de cerca de 18.500 personas, esto a nivel mundial. Entre 2014 y 2016 la epidemia del ébola dejó a más de 11.000 personas muertas en Sierra Leona, Guinea y Liberia. En aquella ocasión la Organización Mundial de la Salud indicó que los huéspedes del virus eran murciélagos frugívoros. En 2014 la emergencia se dictó por la polio con 93 casos en Pakistán. En 2016 fue el virus del Zika lo que activó la alerta tras expandirse a más de 60 países por la picadura de mosquito. Al momento de declararse el fin de aquella emergencia ya había 2.300 casos confirmados con bebés con microcefalia. Y es por eso la información que se tiene que precisar, porque mire, este fin de semana inició la llegada de estudiantes mexicanos que se encontraban en China. El sábado llegaron los primeros 18. Ellos viajaron de Wuhan a Corea y de ahí a la Ciudad de México, donde permanecieron una hora antes de partir al aeropuerto del Bajío, Guanajuato. A decir de uno de ellos, en Corea les hicieron filtros de temperatura, aunque al llegar a la capital del país no fueron revisados. Frente a ello, autoridades sanitarias de Guanajuato aseguraron que todos los estudiantes fueron examinados antes de salir de China y en su trayecto. Otros 10 estudiantes ya fueron trasladados de Wuhan a Francia para después llegar a nuestro país con apoyo del gobierno de Francia, así lo informó la Cancillería mexicana. En este caso, permanecerán en Francia durante 14 días como parte del protocolo de sanidad del país galo. Antes de abordar el avión, se les explicaron y se les aplicaron los exámenes médicos para confirmar que los pasajeros no presentan ningún síntoma y continuarán recibiendo asistencia hasta su posterior regreso a nuestro país. Dos de los jóvenes que llegaron de China este fin de semana son de Morelos, entidad que pidió a la población descartar cualquier tipo de preocupación o de alerta sanitaria. Y es que en un comunicado se explicó que ambos estudiantes se encuentran saludables tras haberse sometido a todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias federales y se recordó que hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de coronavirus en el país, pero se pide seguir con las medidas básicas de higiene. ¿Cuáles? Pues son sencillas: cubrir la nariz y boca al toser o estornudar y lavarse las manos frecuentemente. Donde ya se analiza un caso sospechoso del virus chino es en Jalisco, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología. Se trata de un varón de 53 años de edad que residía en Wuhan, China, desde hace 4 años, con 5 meses y que regresó a México el pasado 15 de enero. Un día después de haber regresado, el hombre presentó sintomatología de infección respiratoria leve y actualmente se encuentra estable, aislado en su domicilio y en espera del resultado de la prueba.
Con este caso en particular, precisar que ya la Secretaría de Salud, en el corte que realiza todos los días a las 9 de la noche, señala que se ha descartado que el hombre de Tlajomulco, Zúñiga, en Jalisco, tenga el nuevo coronavirus. Mediante este comunicado ya se da a conocer la información, lo que nos confirma que en nuestro país aún no se registran casos. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay ningún caso de coronavirus e indicó que de existir un paciente se informará a toda la población para que tomen las medidas preventivas necesarias. Sobre el caso que circuló en redes sociales de un ciudadano chino infectado que estuvo de vacaciones en la capital del país y visitó varios destinos turísticos y el cual tomó servicios de taxi por aplicación, la mandataria capitalina señaló que se dio seguimiento a los choferes para su evaluación y precisó que la visita turística ocurrió hace 10 días, fecha desde que las personas estuvieron en contacto con él y no han presentado síntomas. Para descartar casos y establecer cercos de vigilancia, se ha definido que los hospitales generales, La Raza, 20 de noviembre y los institutos de enfermedades respiratorias y de ciencias médicas, así como el de nutrición, sean los sitios de diagnóstico y referencia de casos de coronavirus. Mire, hoy la Organización Mundial de la Salud publicó a través de su cuenta de Twitter 8 mitos del coronavirus. Le menciono algunos. ¿Se puede contraer el virus a través del contacto con mascotas? No. Si comemos ajo, ¿evitamos el contagio? No. Aunque es un buen microbiótico, por supuesto. Bueno, si tomamos antibióticos, ¿podemos curarnos en caso de contagio? No, los antibióticos atacan bacterias. El coronavirus, como indica bien su nombre, es un virus. Si recibimos cartas o paquetes de China, ¿nos podemos contagiar? No, el coronavirus no soporta mucho tiempo la intemperie. Aquí tiene usted estos datos, y es que la emergencia por el coronavirus ha provocado la difusión interminable de noticias en las redes sociales y muchas, pero muchísimas de ellas con datos falsos que han provocado una alarma innecesaria, tal y como sucedió en 2009 con el H1N1 o el año pasado en un tema no de salud, el combate al huachicoleo, pero que trajo una psicosis colectiva en la que miles de personas salieron a cargar combustible, causando con ello efectos que aún recordamos y que se pudieron haber evitado con prudencia y juicio crítico. Y bueno, para conversar sobre el comportamiento de las sociedades ante casos de epidemias y nuevas enfermedades, así como sobre el manejo de las fake news, saludamos con muchísimo gusto esta noche a Said Vázquez. Él es sociólogo, es antropólogo. Said, bienvenido a Capital 21, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás, Said? Muy bien, muchas noches. Buenas noches. Bienvenido. Oye, Said, nos comentaba nuestro compañero Alejandro González que él fue a un supermercado y que había una persona china en los pasillos y que los demás asistentes al supermercado corrían. O sea, evitaban el contagio con esta persona. Suena a chiste, pero al mismo tiempo es triste, es tragicómico. ¿Qué sucede con esta propagación de fake news y con estas psicosis colectivas que causan conductas pues que pueden ser funestas para la sociedad? ¿A qué se debe? ¿Quieren pertenecer? ¿Quieren levantar la manita y hacerse notar? ¿Realmente tienen miedo? Cuéntanos. Mira, cuando me invitaron a venir a platicar aquí con ustedes, yo estaba pensando, digamos, por dónde empezar, y yo creo que justo en algo que nos puede ilustrar una metáfora, digamos, de lo que es el mundo moderno, es la idea de Marshall Berman de la modernidad, que dice que es una vorágine, que nos arranca todo y nos ofrece todo a la vez. Es decir, pareciera que nos están ofreciendo conocimiento, información, una serie de cosas buenas para nosotros, pero a la vez nos están arrancando pues cientos de cosas, como puede ser la propia identidad, ¿no? Y yo creo que además de arrancarnos la identidad, nos meten en una situación de incertidumbre tremenda, porque efectivamente lo que tenemos es pues mucha posverdad, dirían los conocedores de la comunicación, ¿no? En ese sentido, para mí las redes sociales, buena parte de la información que tienen es fuente de contaminación, es decir, están contaminando la verdadera información, la información real, ¿no? No creo que sea un asunto como de querer levantar la mano y decir, véanos, aquí estamos, etcétera, sino más bien es una información muy rápida, ¿no? Como les decía, con esta idea de la vorágine, que nos mete en un torbellino de información, y en este torbellino no sabemos, si no somos precavidos, no sabemos
qué tomar y qué no tomar de esta información. Y es muy delicado porque estamos hablando de temas de salud, que se tiene de pronto el miedo, que existe la información, pero la gente no lo lee, comparte lo que está equivocado, no investiga, no va más allá, y entonces comienzan reacciones como las que comentaba Juan, de huir, de ver a personas de otra nacionalidad, decir es que no me le voy a acercar porque me voy a enfermar, o aquellas personas que ya están en nuestro país y estuvieron en China, pues seguramente sí están enfermos, pero la gente o las autoridades no nos quieren decir, nos lo están ocultando, cuando están los comunicados oficiales, cuando está la información, y la gente aún así no lo toma en cuenta. Yo, justo para regresar a la pregunta de Juan del principio, digamos, uno de los problemas que nos presentaba la modernidad, que yo les decía que tenía que ver con la identidad, lo que quiero decirles es que a finales del siglo pasado, digamos, había una crítica acerca de la modernidad, donde decían, híjole, si nosotros abrimos las fronteras, esto va a ser un caos, ¿no? Digamos, ahorita las fronteras están abiertas de manera virtual por la información, por la economía y digamos, a través de las redes sociales. Pero como ustedes se han dado cuenta, hay muchos países que ahorita están construyendo muros, digamos, virtuales también, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es como proteger su identidad, es decir, la globalización lo que nos ofrecía es un mundo abierto, pero para algunos países hay que cerrarse porque hay un riesgo de que seamos invadidos, digamos, por los salvajes, por los, como de la época medieval, pues a eso me refiero, ¿no? Por los, pues sí, pues se me fue la palabra, pues digamos los salvajes. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos genera esta incertidumbre y esta falta de conocimiento? Pues empezar a tener algunas situaciones xenófobas, ¿no? Said, lo que está diciendo, a ver si lo entiendo. Un asunto de identidad, entonces aquello que consideramos que no pertenecemos, que es ajeno, que no es como nosotros, en este caso ciudadanos chinos, pues lo tomamos como un riesgo inminente, aquello que está fuera de nuestras fronteras, ya sean físicas o virtuales, lo consideramos como algo que nos puede atacar. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie para pues apelar al sentido común, a la razón y bueno, para no caer en este tipo de situaciones que nos afectan como individuos y a todos como sociedad? Yo creo que debemos ser muy prudentes en el sentido de verificar la información, ¿no? Digamos, las redes sociales nos ofrecen un collage de emociones, un collage de imágenes. Tenemos que ser muy prudentes en reflexionar los datos, sobre todo información que tenga datos, verificar que sea de un medio bien hecho, pues, digamos, un medio formal. No del chat de los vecinos. Así es, ¿no? El chat de los vecinos, alguna información, pues, digamos, así como en cadenita que están pasando. Yo no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor, Fey muy chiquita, digo, Fey, ¿tu nombre? Sí. Sí, Feli, sí. Feli. Pero Juan y yo, que somos más o menos contemporáneos, pues antes arrojaban a las casas como cadenas, ¿te acuerdas? Como unas cartitas hechas a mano, con máquina de escribir, no sé si te tocaron. Sí, ese y que tenías que reproducirlas, ¿no? El antecedente del WhatsApp, ¿no? Sí. Más o menos, o del Facebook. Entonces, eso siempre ha existido, pues, ¿no? Digamos, esta información errónea, pues, de que tienes que hacer esto y aquello para que no te pase esto y el otro, ¿no? Lo importante hoy en día es abonar y cuidar los medios por los que nos informamos, la información que compartimos, a quién se la hacemos llegar, porque de verdad que el pánico y la psicosis están prácticamente a la vuelta de la esquina y la gente no se está dando cuenta de que es sumamente innecesario porque los mecanismos existen. Les da miedo cruzarse con alguna persona que pueda tener algún tipo de padecimiento y decir, es que me voy a enfermar. Claro, yo creo que el parte del miedo tiene que ver con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Sin embargo, como han estado ahorita informando, pues las noticias y las autoridades están constantemente informando y esa es, digamos, la forma de quitarnos la incertidumbre. Es decir, si la jefa de gobierno nos está diciendo aquí no hay, pues es porque aquí no hay. Si el secretario de Salud Federal nos está diciendo aquí no hay, o el de Guanajuato, el de Jalisco, etcétera, pues es porque ahí no hay, ¿no? Entonces, eliminar la incertidumbre, que también forma parte, pues, de esta vorágine que nos genera la modernidad, yo le decía, nos avienta a la nada, entonces ahí es donde no sabemos de dónde agarrarnos, de dónde asirnos, es donde nos genera estos problemas, pues. Yo quisiera, justo terminar con una reflexión de Kafka, parafraseando a Kafka, no sé si ya estamos por terminar, pero Adelante, me da la impresión que ya escuché que ahí estaban queriendo cortarme. Siempre hay tiempo para Kafka. Que se tiene miedo a morir porque aún no se ha vivido. Ajá. ¿No? Yo creo que mientras hayamos disfrutado la vida, pues no tenemos por qué preocuparnos mucho.
Y mientras informarnos de fuentes confiables como Capital 21, Claro. Said Vázquez, antropólogo social, como siempre un gusto saludarte y recibirte. Muchas gracias. Gracias, Said. Gracias. Y mire, esta tarde un grupo armado, ya en otras situaciones, pero de igual forma lamentables, a un negocio disparó. Este negocio era de videojuegos, está ubicado en el municipio de Uruapan, allá en Michoacán, provocando la muerte de 8 personas y un herido. La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ya se inició la carpeta de investigación. Con esto nos vamos a una pausa. Usted no se vaya, regresamos. Hay mucho más. Más adelante hablaremos sobre la nueva figura que sustituye a los comités ciudadanos en la Ciudad de México. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Historia viva de México. Una trayectoria ejemplar. INA en la voz de Eduardo Matos Moctezuma. Lunes, jueves y viernes a las 10:30 p.m. por Capital 21. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Y mire, el pasado martes 28 de enero inició el periodo de registro de candidaturas de las y los ciudadanos que quieran postularse para las elecciones de las comisiones de participación comunitaria 2020, que ahora con la nueva ley de participación ciudadana representarán ante las autoridades a los vecinos de cada colonia, pueblo y barrio originario de la Ciudad de México. Y para hablarnos del tema, damos la bienvenida esta noche a Gerardo González, subdirector de Consultas y Formación Ciudadana de la Alcaldía Cuauhtémoc. Gerardo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Pues hay una gran convocatoria para todos los ciudadanos para formar parte de esta participación ciudadana, como bien lo dice, de crear estos comités, que ahora, bueno, ya no son comités, son comisiones, ¿es correcto? Así es, ya no van a ser comités ciudadanos, van a ser comisiones de participación comunitaria, como lo establece la nueva ley. Platícanos un poquito para que la gente se involucre y, como lo dice el nombre, participe. Bueno, ya se abrió por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México el registro para poder participar. La elección, junto con el presupuesto participativo, va a ser el 15 de marzo. ¿Cuál es la diferencia entre la Comisión de Participación Comunitaria y lo que anteriormente conocíamos como comités ciudadanos? Bueno, de entrada van a seguir teniendo los 9 integrantes. Sí, de hecho lo marca incluso la Constitución de la Ciudad de México. Pero la diferencia está en que ya el registro ya no va a ser a través de planillas, sino van a ser candidaturas individuales. De manera que la persona que desea participar tendrá que registrarse de manera individual y así competirá en la elección. Gerardo, pero cuéntanos, ¿cuál es la función de estas comisiones? ¿Representan a la ciudadanía? ¿Velan por nuestros intereses? ¿Qué hacen? Bueno, tendrán 3 condiciones, 3 características. La primera es, van a tener que seguir dándole seguimiento puntual a la ejecución del presupuesto participativo, independientemente de que exista una comisión de ejecución y de vigilancia, como lo establece la nueva ley. Segundo, están obligados a convocar de manera periódica asambleas ciudadanas en las distintas colonias, barrios y pueblos originarios para informar lo que están haciendo y la vinculación que tengan con las alcaldías y autoridades locales. Eso también es muy importante. Y yo no despreciaría el ejercicio de estas figuras, si bien ya no van a tener algunas facultades, adquieren algunas responsabilidades, sobre todo en el nuevo esquema de seguridad. Sería muy importante y sería relevante que las comisiones de participación comunitaria se involucraran en el tema de seguridad de la Ciudad de México. Muy importante porque es una de las demandas que tienen prácticamente las 16 alcaldías de la ciudad, que quieren mayor seguridad, pero también si de parte de los ciudadanos existen estas propuestas, se puede trabajar mucho mejor porque tienen ellos la cercanía, conocen la zona y saben cuáles son sus necesidades. Por supuesto, eso ya va a ser labor de las COPACO, esa es la abreviatura de estas comisiones, de que tengan la capacidad de generar el vínculo con la autoridad y de generar también asambleas ciudadanas para informar lo que están realizando, sobre todo en el tema del presupuesto participativo. Ahora la nueva ley
señala que vamos a pasar del 3 al 4% en la ejecución de este recurso de manera gradual, que no estamos hablando de poco dinero. Por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, que eso representa alrededor de 115 millones de pesos. Un muy buen recurso. Oye, Gerardo, hablas sobre un vínculo con las autoridades, es un vínculo entre nosotros, los ciudadanos, y nuestras autoridades. Y como ciudadano, yo te pregunto, ¿cómo me puedo acercar a las comisiones? ¿Cómo puedo levantar mi mano más allá de las consultas del presupuesto participativo? Bueno, de inicio, cuando se vayan a elegir, la ley señala que tendrán que hacer de manera periódica, por lo menos, al menos cada 2 meses, una asamblea. Eso es lo que señala la nueva ley. ¿Dónde se lleva a cabo esta asamblea? La Comisión de Participación Comunitaria tendrá que decidir en qué parte de esa colonia van a realizarse esas asambleas. Pero en la misma colonia, no hay que ir a otra alcaldía o a la explanada de la alcaldía. Tendrán que hacerlo en la misma colonia de donde provenga esa Comisión de Participación Comunitaria, y tendrán que ser asambleas avaladas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahora, esta ventaja que tienen de que ya no sean fórmulas como antes, sino que sean registros individuales, pues evita de pronto el que crean que existen conflictos de interés, que porque el vecino ya trajo al primo, al cuñado, es decir, se pueden registrar de forma individual, y esto abona incluso también a la confianza de los propios vecinos. Sí, la ley apela que exista en el nuevo esquema consensos. Lo que pasaba antes es que una planilla ganaba y automáticamente tenía 5 de 9 integrantes, y las otras planillas de manera mayoritaria. Eso ya generaba una división al interior de los comités ciudadanos. Ahora la idea es que exista el consenso, y lo otro, que es muy importante y relevante, no existe el voto corporativo, que es lo que de alguna manera dañaba estas figuras. ¿Cuál era ese voto? El voto corporativo, es decir, las estructuras políticas que se aceitaban en la ciudad, votaban o orillaban a que votaran por alguna planilla, y estas en automático obtenían 5 de 9 integrantes. Entonces, al momento en el que ya son candidaturas individuales y no planillas, eliminas la posibilidad de que una estructura corporativa tenga 5 integrantes. Sí, que no sean ventajosos. Ventajosos de alguna manera, y priorizas el consenso, porque ahora, como son jerárquicamente iguales los integrantes entre sí, tendrán que ponerse de acuerdo para los temas que le interesan a las vecinas y a los vecinos. Y que representen efectivamente a los ciudadanos. ¿Crees que con estas comisiones exista mayor participación ciudadana en la Ciudad de México? Yo espero que sí. Parte de la responsabilidad que tenemos en la alcaldía, en las alcaldías, en las 16, en las áreas de participación ciudadana, justo es fomentar la participación, y yo creo que la nueva ley hay que darle el beneficio de la duda si aspira a generar entre los integrantes el consenso y la participación. De hecho, como dato adicional, nosotros en la alcaldía Cuauhtémoc, ya solo en este periodo recibimos alrededor de 2,000 proyectos de presupuesto participativo. Es una cifra alta. Habrá que esperar lo que pasa con los registros de las comisiones de participación comunitaria, pero pinta que la gente va a volcarse a participar. Todavía tienen tiempo a participar. Sí, todavía tenemos 2 semanitas más. Pues ahí están las 2 semanas, Gerardo González. Gracias, muchas Gerardo. gracias por acompañarnos. Y usted ya lo sabe, gracias. con participación, como dice el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues todo funciona. Y ahora nos vamos ya a los deportes. Acompáñanos. Arrancamos entonces el primer tiempo deportivo el día de ayer en el Hard Rock Stadium en Miami. Se llevó el Super Bowl número 100, en donde los Jefes de Kansas City en el último cuarto dan la sorpresa 31-20, superando al equipo de los 49ers de San Francisco. Pat Mahomes conectando con Travis Kelce, una de las piezas también fundamentales para la ofensiva de este equipo de los Jefes. Y después otra vez Travis Kelce. Bueno, ahora Patrick Mahomes nuevamente con este gran jugador mandaba el ovoide, pero después vendría una jugada muy buena que le mandaba Patrick Mahomes a Damien, y de esa forma era como llegaba otra anotación más. El equipo de los Jefes de Kansas City, al tener una desventaja, lo que ellos basaron mucho, tanto el juego que generó en la vía terrestre este gran quarterback Patrick Mahomes, pero también los pases que fueron muy buenos, y además de que contrarrestaron la defensiva del equipo también de los 49ers de San Francisco, y así fue como se llevaron esa victoria. Ahora, dentro del MVP que fue Patrick Mahomes, generó un total completó 22 de 46 envíos, 286 yardas. De esas 286 yardas, 2 pases de anotación. En 2 ocasiones le interceptaron, pero también fue
por la vía terrestre, como generó un touchdown. Por el cambio, Jimmy Garoppolo, el quarterback de los 49ers de San Francisco, bueno, mandó solo 219 envíos y una anotación. En cambio, también 2 pases que le llegan a interceptar, que fueron claves para la respuesta inmediata de este equipo de los Jefes de Kansas City, que al final se llevan la victoria. Y como ya lo decía desde el inicio de este espacio informativo, también vale más esa visita que tuvieron en la cancha del Estadio Azteca al llevarse una victoria, y también que el coach Andy Reid dijo desde la victoria en México, no sé si lo hizo por quedar bien, pero bueno, desde la victoria en México nos fue muy bien de ahí en adelante. Y bueno, después lo que fue la Liga MX, la jornada número 4, arrancamos con los mejores momentos que dio, bueno, las Chivas Rayadas de Guadalajara con gol de penal de Chofis López, también de Oribe Peralta. Al final Germán Berterame en el agregado le empatan y le sacan otra vez un empate a las Chivas Rayadas de Guadalajara, que no alcanza a conseguir victorias y no convence. Los rojinegros del Atlas, en un estadio sin afición por el grito homofóbico, 2-1 se llevan la victoria contra el equipo de los Xolos de Tijuana. Después Julio Furch 1-0 y después Vázquez empataba a los Pumas. Sacan un punto contra el equipo de Santos Laguna. Ese punto no les permite estar en el liderato. Y Jorge Sánchez otra vez se deja expulsar. Las Águilas del América jugaron todo el partido prácticamente con 10 jugadores. Al final 3-1 contra Juárez. Y uno de los mejores partidos de la jornada. Iba ganando Cruz Azul. Le da la vuelta a Toluca. Otra vez Cruz Azul. Inclusive tuvo 2 penales de manera seguida. Elías Hernández falla un penal, pero después la respuesta del equipo de Toluca en el agregado con ese gran gol de Leo Fernández y el error asqueroso que tuvo también el portero Corona. Y en la final del Australian Open, el serbio Novak Djokovic superó en 5 sets al tenista austriaco Dominic Thiem en 6-4, 4-6. 6-2-6, le costó mucho trabajo ese tercer set donde iba 2-1 arriba el tenista austriaco. Parecía que la victoria podría ir del lado de este tenista llamado de la nueva generación, pero después 6-3 y 6-4 acaba por llevarse su 17º título en un torneo grande del tenis, y además ya son 8 coronas que tiene en el Australian Open el serbio Novak Djokovic. Y por el lado femenil, Sofía Kenin, la estadounidense de origen ruso, superando a la venezolana de origen venezolano, que es también española, a Garbiñe Muguruza, quien llevaba la ventaja 6-4 en el primer parcial. Al final la tenista estadounidense Sofía Kenin la supera en manga de 4-6, 6-2 y 6-2. Ella, con 21 años de edad, obtiene su primer título de Grand Slam. El año anterior ya había eliminado a Serena Williams, poca cosa en la tercera ronda. Jamás había llegado a esta instancia y ahora esta tenista se lleva su primer título grande de la temporada. Y bueno, hasta que hemos llegado al primer tiempo deportivo. Nos vemos más adelante el segundo. Esto es 21 Noticias. Continuamos. ¿Habrá rifa o no? Esta semana el presidente de México definirá el futuro del avión presidencial. Capital 21 abre su programación a la vida universitaria y ofrece un espacio para el intercambio de ideas y la difusión de sus trabajos escolares televisivos. Todos los jueves, el Tecnológico de Monterrey nos presenta Tec Cultural, un mosaico visual sobre las actividades de jóvenes estudiantes universitarios. Capital 21, un espacio siempre joven. Estamos de regreso con más información. Las subastas del Instituto para devolverle al pueblo lo robado han permitido ya la entrega de instrumentos musicales a las bandas de pueblos indígenas. Se prevé que en total sean 32 grupos comunitarios los que reciban nuevos materiales. Son integrantes de 7 bandas musicales de las 8 regiones de Oaxaca que se presentaron en Palacio Nacional durante la conferencia matutina. Recibieron de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios federales instrumentos musicales. Gracias a la subasta que se realizó en Los Pinos por parte del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, se obtuvieron 16.2 millones de pesos, con lo cual
tuvimos la oportunidad de adquirir cerca de 1,000 instrumentos que se entregarán a partir del día de hoy y hasta dentro de 3 meses. Continuaremos la entrega ya en territorio. Uno de los beneficiarios fue el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura MIGE, creado en 1977 en Oaxaca, y a quien por decreto presidencial este año se le concedió reconocimiento jurídico para dotarlo de recursos públicos. Esto desde luego es motivo de gran alegría para nuestro país, porque con ello estamos enalteciendo el patrimonio cultural, la cultura musical de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, y sin duda alguna poniendo en práctica este dicho popular de que la música es el alma, es el espíritu de nuestros pueblos. La entrega de instrumentos culminará en abril próximo. Eric Pinto, 21 Noticias. La rifa del avión presidencial continúa como una posibilidad, así lo volvió a señalar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de hoy. Indicó que mañana se reunirá con funcionarios de su gabinete para abordar el tema y definir la opción de venta más viable, la cual daría a conocer la próxima semana. Recordemos que hace unos días el mandatario mexicano explicó que de rifarse se pondrían a la venta 6 millones de cachitos de Lotería Nacional a 500 pesos cada uno, con lo que se obtendrían 3,000 millones de pesos para usarlos en equipo médico. Vamos ahora a temas de rescate de espacio público, uno de los compromisos de la actual administración. Mira, el pasado día 19 de enero el gobierno capitalino inauguró la primera parte del Parque Lineal Gran Canal, zona que se reforestó con 390 árboles, con 8,000 arbustos, con alumbrado público y con más acciones que van a beneficiar a 135,000 personas de las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Y yo lo invito a conocer a detalles. ¿Le interesa? Esta colonia nació porque aquí cerca pasaba un tranvía que llegaba al Peñón de los Baños, porque hay unos baños termales en el Peñón. Y entonces ese tranvía era para eso, y entonces ya después empezaron a surgir esas colonias por el paso del canal. De hecho, ahorita vamos al Gran Canal, pero en aquel tiempo, bueno, era para acarrear las aguas negras que llegan hasta Zumpango. Ahora, afortunadamente, pues ya tiene tiempo que está entubado, son unos 30 años que está entubado. Sin embargo, estaba muy abandonado, seguía. Hace como unos 10 años lo pavimentaron, pero aún así nunca se utilizó. Y ahora, hace como 6 meses, 8 meses, comenzaron un proyecto para hacer un parque lineal, que tendrá como 3 semanas que lo inauguraron. Ha resultado muy bueno este parque porque resulta el acercamiento a poder hacer ejercicio, a poder haber cambiado lo que pues hace poco todavía eran mosquitos porque se acumulaba el agua, hacer un lugar ahora muy sano. En algún tiempo llegamos a ir a Reforma a las bicicletas, ahora te tenemos aquí a 5 minutos. Es una oportunidad para muchas familias que no habíamos tenido ese espacio. Existió hace años un parque de béisbol, pero se quitó para hacer una secundaria que también fue muy bueno, pero desde entonces no había habido aquí otro parque. Y ahora pues construyen esto muy bueno. A principios de año, el gobierno de la ciudad inauguró la primera etapa del Parque Lineal Gran Canal,
que tuvo una inversión de 100 millones de pesos en 2019. El senador peatonal beneficia a 22 colonias al reconectarlas mediante áreas verdes, pasillos y espacios recreativos. Al sur de la Ciudad de México ya contamos con el Parque Cantera. En Iztapalapa está el Parque Periférico Oriente. Los colonos de la 1 de mayo ya están disfrutando del Parque del Gran Canal. Con imágenes de Joel Arias, Víctor Diego. 21 Noticias. Gracias, Víctor, y gracias también a don Miguel. Y mire, desde 1977, el 2 de febrero, se celebra el Día Mundial de los Humedales, ecosistemas cubiertos de agua, ya sea artificial o natural, estancadas o corrientes, dulces o saladas. Aquí, en la Ciudad de México, estas superficies se encuentran en deterioro creciente, por lo que el gobierno capitalino ya implementa acciones para preservarlos. Cerca del 70% de los humedales en la Ciudad de México han desaparecido. La principal amenaza de estos ecosistemas es la mancha urbana, lo señaló la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, quien informó que se lucha por rescatar estos ecosistemas, donde habita el 40% de la biodiversidad terrestre. Después de un recorrido en lancha por algunos de los humedales que existen en la capital, la Secretaría se comprometió a continuar en la lucha de recuperación de suelo de conservación y para ello se cuenta con 1,000 millones de pesos. En términos de meta en superficie, nuestra aspiración en términos de toda la administración es recuperar todo el suelo de conservación y dejar abierto incluso a una cosa más, que es el avance de las características del suelo de conservación hacia la mancha urbana, que es, creemos, una lógica completamente distinta bajo la cual hemos funcionado como ciudad, donde hemos ido comiéndonos este suelo de conservación. Al recorrido acudieron ejidatarios que se mostraron preocupados por el exceso de cascajo que se tira en esta zona, lo que convierte sus tierras en suelo inservible para el cultivo. Ya no se puede sembrar, hay cerros de cascajo que para hacer un cultivo o algún proyecto no se puede, porque es mucha la inversión para sacar ese cascajo o simplemente para emparejarlo. Marina Robles indicó que durante todo el 2019 se elaboró en el retiro de cascajo y se trabaja para que algunas empresas puedan reutilizarlo y generar materiales de construcción con los que el gobierno realizará obras públicas. El secretario de Turismo capitalino, Carlos McKinley, dijo que se trabajará para que el turismo nacional y extranjero visite los humedales, esto en coordinación con los ejidatarios y alcaldías para continuar con los proyectos que se desarrollan. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias. Dice el dicho, y no sin razón, que febrero loco y marzo otro poco, y este dicho apela directamente a fenómenos meteorológicos. Pues hoy, los fuertes vientos registrados en la capital del país con rachas de entre 50 y 59 kilómetros por hora provocaron la caída de al menos 30 árboles en varias alcaldías y, lamentablemente, dejaron 5 heridos. Uno de estos árboles cayó frente al Hospital General, donde 2 vehículos resultaron afectados. Otro de ellos se desplomó sobre las vías del tren ligero La Noria, lo que provocó la suspensión del servicio por más de 2 horas. Y no es todo. El viento también derribó un anuncio publicitario que provocó a su vez el derrumbe de una barda de 15 metros y lesiones a un menor de edad. Cambiamos de información, nos vamos al segundo tiempo de los deportes. Gracias, señor Juan Becerra. El mundo de las redes sociales siempre arde, por eso esto es Surfeando en la Red y encontramos inmediatamente el primer tuitazo. Uno que llamó mucho la atención es este de Alex Rodríguez. Escuchemos. Muy bueno el ambiente previo a que arrancara el show del medio tiempo con J-Lo y Shakira. Y también tenemos esta celebración de Andy Reid, el coach de los Jefes de Kansas City. Bueno, lo mismo hicieron así cuando celebraron en la cancha del Estadio Azteca en ese entonces la victoria que se llevaron sobre el equipo de los Cargadores de Los Ángeles. Y ahora encontramos por este lado el siguiente tuit. Claro, un periodista de la cadena de ESPN fue tendencia muchísimo por lo que tuitea. La esposa de Piqué
hizo colapsar el internet en el palco de prensa de la Serie El Caribe allá en Puerto Rico. Bueno, lo que la gente le respondía a este periodista, a Enrique Rojas, le mando un saludo a Enrique Rojas, pero bueno, le daban con todo por haber dicho con la esposa de Piqué. Y ahora en Instagram lo que hallamos es la siguiente celebración, trae audio espectacular, como todos se vuelcan por este enceste. Así pasaba cuando yo iba en la secundaria, en el recreo, cuando estaban las sopas Maruchan, todo así todos querían. En ese entonces eran muy populares esas sopas. Y bueno, antes de picarle, hay otro Instagram, ya iba a sacar la lengua. A ver, ¿cuál es el último? Lo que pasa cuando uno no tiene ni idea y no le gusta el fútbol americano, muchos dijeron, yo me identifico con este tipo cuando ardía el juego. Bueno, echándose un coyotito, no le caería nada mal. Quién sabe qué habría tomado este hermano, pero bueno, todos estaban emocionados, pero hasta con la boca abierta, descarado. Ya si hablamos de la boca, ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Adelante, Shakira, el show del medio tiempo. Ya no está. Bueno, disculpe, usted lo puede ver por internet, el show del medio tiempo, y si no lo vio ayer, pues ni modo, ya luego lo revisa. Mientras que lo último, la Serie El Caribe que se realiza en Puerto Rico, la novena mexicana, primero Dariel Álvarez crujía el madero, en la parte baja de la segunda entrada, y entraba Joey Meneses a pisar la registradora. Así abría el marcador el equipo mexicano contra el equipo de República Dominicana. México al final 6-1 se lleva la victoria. Joan Izquiala, el pitcher ganador en 7 entradas completas, solo permite 3 hits, 1 carrera y recetó 4 chocolates. El día de mañana México se va a enfrentar a Venezuela, mientras que este partido contra los astronautas de Chiquiri, 6-1 le ganaron a ese equipo de Panamá, compañeros. Buenos resultados. Sí, así es. Y usted no se vaya. A continuación, salud a ciencia cierta, cáncer cervicouterino, recomendaciones. Mi compañera Olimpia Velasco. Nos vamos mañana. Buenas noches. Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. Clasificación A. Contenido apto para todo público.